Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de diseño mecánico. Hablaremos sobre el diseño de engranajes sometidos a esfuerzos superficiales. Para ello vamos a utilizar la ecuación que propone el AGMA, donde sigma sub c corresponde al esfuerzo superficial, W sub t a la fuerza tangencial, F al ancho de cara y al factor geométrico D al diámetro de paso del piñón o del engranaje más pequeño de los dos acoplados, CA, C sub M, C sub B y C sub S corresponden a los mismos factores que se calcularon para el cálculo de los esfuerzos a flexión, donde C sub A es el factor de aplicación, C sub M el factor de distribución de carga, C sub B el factor dinámico y C sub S el factor de tamaño. AGMA propone otros dos factores que influyen mucho en el comportamiento de los engranajes, como son el C sub F, que es el factor de acabado superficial, y C sub P, que corresponde al coeficiente elástico. Observemos que, a diferencia de la ecuación anterior, la que presenta AGMA en este caso se encuentra dentro de una raíz cuadrada. Por esta razón, C sub P tiene unidades de PSI a la 0,5. Para aplicar la ecuación vamos a hacerlo a través de un ejemplo que ya venimos trabajando en videos anteriores, donde nos piden determinar el esfuerzo superficial en un tren compuesto por 3 engranajes, el piñón de 14 dientes, el engranaje loco de 17 y el engrane de 49. La carga sobre los dientes es 42 libras y se elaboran con un ángulo de presión de 25 grados y un diametral pitch igual a 6. La velocidad del piñón es de 2500 RPM y el ancho de cara se asume de 2 pulgadas. Como primera medida vamos a verificar los datos que ya tenemos de ejemplos anteriores. W sub t corresponde a la fuerza tangencial que actúa sobre cada uno de los dientes de engrane. Recuerden que W sub t entre A y B es igual a W sub t entre B y C, con el fin de que se garantice el equilibrio dinámico. F es el ancho de cara, que se ha definido previamente como de 2 pulgadas. D corresponde al diámetro más pequeño. Cuando nosotros calculamos los esfuerzos superficiales, no lo hacemos para un engranaje como tal, sino para la relación de dos engranajes, debido a que los esfuerzos se generan justo aquí en la superficie de contacto de los dientes. Entonces vamos a calcular el esfuerzo superficial entre los engranajes A y B y calcularemos también el esfuerzo superficial que se genera entre los engranajes B y C. En el primer caso, el diámetro del más pequeño corresponde al diámetro de A, que es igual a 2.33 pulgadas. Para nuestro segundo caso, el diámetro más pequeño corresponde al diámetro del engranaje loco, que lo calculamos y nos dio un valor de 2,83 pulgadas. Recuerden que los diámetros primitivos de los engranajes corresponden en el sistema inglés al número de dientes sobre el paso diametral, que para todo este ejercicio es igual a 6. K sub A y C sub A, que corresponde al factor de aplicación, lo calculamos para el esfuerzo de flexión y es el mismo factor, igual a 1. C sub M y C sub B, que es el factor de velocidad, también lo calculamos en el video anterior. Tendríamos entonces pendiente por encontrar el factor I, C sub F y C sub P, los cuales los vamos a analizar más detalladamente a continuación. Comencemos con el factor de acabado superficial C sub F. Nosotros ya habíamos calculado un factor de acabado superficial considerando una calidad de 6
para engranajes fabricados por métodos convencionales de maquinado. En este caso, el factor de acabado superficial C sub F lo que trata de compensar es acabados superficiales inusualmente ásperos. En nuestro caso, eso no es así, por lo tanto, el C sub F se toma igual a 1. Otro de los factores importantes para calcular corresponde al coeficiente elástico, que va a depender de los dos materiales en contacto correspondientes al engranaje de entrada y de salida. En el ejemplo, los dos engranajes son de acero, aunque evidentemente pueden haber acoplados engranajes de acero con cobre, por ejemplo, o de acero y hierro maleable. En esos casos, el coeficiente se encontraría relacionando estos dos materiales. Como en nuestro caso trabajamos con piñones de acero en contacto con un engrane de acero, pues tenemos que el factor C sub P va a corresponder a 2300 psi elevado a la 0,5 o 191 megapascales. Finalmente nos queda pendiente calcular el factor de geometría superficial. Podemos hacerlo con las tablas que ustedes tienen en el material, que nos dan un resultado aproximado. Si queremos algo más exacto, aplicaremos las ecuaciones que nos ofrece la ACMA en este sentido, donde tenemos que tener en cuenta los diámetros primitivos del piñón y del engranaje loco. R sub P corresponde a la mitad de D sub P, porque es el radio del piñón y el radio del engranaje loco. Lo mismo para el engrane de salida. Tenemos el diámetro y el radio. De tal manera que ρ sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de R1, que es 1.167, más 1 sobre el diametral pitch, que en este caso fue 6, elevado al cuadrado, menos R1 nuevamente por el coseno de phi, que es 25 grados, que es nuestro ángulo de presión, menos pi sobre diametral pitch 6 sobre coseno de phi, coseno de 25. Por lo tanto, delta 1 tiene un valor de 0.338. Delta sub 2 se calcula con la ecuación que vemos acá, donde C es la distancia entre centros entre los dos engranajes en contacto. Para el primer par vendría a ser el radio del piñón 1.67 más el radio del engranaje loco 1.417. De una manera gráfica, aquí tenemos nuestros dos engranajes en contacto. La distancia entre centros corresponde a esta distancia, que la hemos llamado C, y aquí tenemos el radio del uno más el radio del otro. Menos del ρ1, que ya lo hemos calculado, 0.338. Con estos dos valores encontramos nuestro factor de geometría superficial aplicando nuevamente la ecuación que tenemos en el libro. Y obtenemos un resultado de 0.091. El proceso es un poco demorado debido a las fórmulas, pero pues no tiene ningún problema adicional. Por favor, verifiquemos que obtengamos los mismos resultados. Continuemos con el cálculo del factor geométrico superficial para nuestro segundo par de engranajes acoplados. En este caso, el de entrada corresponde al engranaje loco y al de salida corresponde a nuestro engrane. Para este n es igual a 17 dientes y para el de salida n igual a 49. Por lo que vamos a trabajar
con estos valores de acá. Nuevamente la distancia entre centros corresponde a la suma de los dos radios. Y el factor superficial nos da 0.16. No nos olvidemos que el coseno de 25, el coseno del ángulo de presión, nos determina el tamaño del diente y entre todos los engranajes que estén acoplados debe ser siempre el mismo, porque los dientes que se acoplan deben de tener el mismo tamaño. Una vez hemos encontrado todos los factores y valores de la fórmula, la recomendación es que los organicemos nuevamente en una tabla para poder operar con mayor facilidad. La idea es que programemos esta ecuación en un Excel con el fin de que podamos obtener el resultado rápidamente. W sub t 432, que nos lo da el ejercicio. Miren que los dos diámetros cambian. Para la unión del piñón y el engrane intermedio trabajamos con 233. Para el engrane intermedio y el engrane trabajamos con 2,833. El ancho de cara tiene que ser el mismo. El factor geométrico de contacto superficial lo acabamos de calcular y también cambia. Y los valores de los coeficientes son similares, o más bien son los mismos que los que calculamos para flexión. A diferencia del C sub F, que es el acabado superficial cuando tenemos superficies extremadamente rugosas, por lo cual le dimos un valor de 1, y el C sub P, que corresponde a los dos materiales en contacto, que para el acero es 2300 PSI a la 0,5. Miren que el esfuerzo que encontramos dividiendo W sub T sobre F por I por D también nos da en PSI. Y al sacarle la raíz nos queda PSI a la 0,5. Entonces tendríamos PSI a la 0,5 del C sub P, que multiplica a PSI a la 0,5 del interior de la fórmula. Como tienen la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes, que en este caso nos daría 1, y el esfuerzo que obtenemos nos da en PSI. Aquí mostramos los cálculos para las dos pares de engranajes en contactos. El esfuerzo superficial entre el piñón y el engranaje loco es de 113 kPSI y el esfuerzo superficial calculado entre el engranaje loco y el engrane es de 91 kPSI. Como los engranajes se fabrican del mismo material, tienen el mismo ancho de cara y el mismo tamaño de diente, debemos considerar el valor del esfuerzo crítico, que para este ejercicio corresponde a 113 kPSI, que es el máximo valor al que van a estar sometidos los dientes de la copla. Si soporta 113 kPSI, obviamente va a soportar los 91 kPSI del otro tren de engranajes acoplado. En el ejemplo del libro, C sub P no se calculó a partir de la tabla, sino que utilizó las fórmulas que ustedes tienen en el material. Miren que en este caso el valor que obtuvieron no fue de 2300, sino de 2276. Sin embargo, la diferencia entre un resultado y otro no es apreciable. Por favor, verifiquen también el resultado con 2300 PSI a la 0,5. Con esto damos terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.